Hoy vamos a hablar de la historia oscura de Vicentín, una trama de corrupción, autopréstamos e impunidad. ¿En qué situación se encuentra hoy la empresa? Sigue manejada por las mismas personas que declararon la quiebra y la llevaron al default, es decir, pese a la intervención corta del gobierno nacional y la intervención posterior del gobierno provincial de Santa Fe, los Padoan, Pugliatti, Nardelli y Vicentín siguen manejando impunemente el patrimonio de esta gran empresa. Recordemos que Vicentín es una mega empresa dueña de la aceitera más grande del mundo, que es Renova. Tiene muchas otras empresas que se dividen en dos grupos, Vicentín SAIC y Vicentín Family Group. Forma parte de las 8 grandes agroexportadoras de las que se encuentran Cargill, Costco, Aceitera General Dehesa, entre otras, que facturan entre ellas $25.000 millones al año. A pesar de este poder económico inmenso, Vicentín declaró un default por $1.400 millones. El principal acreedor es el Banco Nación, con $18.000 millones de deuda, y también le debe a los productores de granos $350 millones. Ahora que Sergio Massa propone penalizar los crímenes rurales, está bueno saber que Vicentín desfalcó el equivalente a 8.500 kilobolsas, es decir, que según las nuevas normas, a Vicentín le correspondería la cadena perpetua. Pero ¿cómo un grupo que factura entre $3.000 y $4.000 millones al año quiebra? Esto es resultado de la especulación financiera. Con el dinero de los granos que compró y vendió, esto es importante destacarlo, y no pagó, se expandió a otras empresas. Esto también lo hizo a costa de los fondos públicos y de las sucesivas explotaciones que les concedieron los gobiernos. Todo esto lo hicieron bajo la mirada cómplice de la Bolsa de Comercio de Rosario, que Alberto Padoan dirigió durante muchos años. Él mismo fue embajador de las sucesivas campañas electorales de los gobiernos que terminaron ganando las elecciones. El crecimiento de Vicentín también se hizo en base al lavado de activos, la fuga de capitales y la evasión de impuestos. Una operatoria de la cual no solamente Vicentín se aprovecha, sino que lo hacen todas las grandes cerealeras que explotan impunemente la propiedad privada que tienen sobre los puertos. Pero esto también habla de la responsabilidad de los gobiernos, que permiten como socios y cómplices que las empresas hagan y deshagan a su antojo. ¿Sabían que la intervención del gobierno denunció que las familias propietarias de Vicentín están vaciando el patrimonio actualmente realizando falsas donaciones? Pero mientras a un trabajador lo hacen entrar en el veraz por atrasarse en una mínima deuda, los gobiernos permiten que Vicentín siga manejando los fondos sin ningún tipo de control. Las finanzas de Vicentín son un verdadero agujero negro. El Banco Nación denuncia que figura que Vicentín Argentina le debe a Vicentín Paraguay $4.000 millones. Bancos extranjeros denuncian que entre julio de 2019 y febrero de 2020 la empresa desapareció $1.000 millones. Un productor cordobés reveló que Vicentín realizó préstamos a los accionistas por $100 millones. A la luz de todo esto, queda en claro que la legalidad que tanto agitan los Vicentín para defender la propiedad privada les importa un rábano si va contramano de sus intereses. También queda en claro que el fallo del juez Fabián Lorenzini en Reconquista, que puso nuevamente a la cabeza del grupo Vicentín al directorio que realizó todas estas maniobras ilegales, fue un fallo de características prebendarias. Frente a todo esto, el Estado no ha intervenido para que se abran los libros contables de Vicentín ni para prohibir que continúen estos desmanejos financieros. Tampoco existe un plan para recuperar el complejo agroexportador, hoy en manos de estos grupos parásitos, y ponerlo realmente al servicio de las mayorías trabajadoras. La propuesta es que Vicentín sea una nueva YPF. Muy lejos de una verdadera expropiación, el objetivo es rescatar a los vaciadores con el dinero del Estado y vendiendo la empresa a otros capitalistas, lo que supone un desguace. El grupo que aparece al tope del esquema de ventas es la suiza Glencore, socia de Vicentín en Renova. Es importante que los trabajadores vean que mientras se profundiza la crisis de Vicentín, ninguno de los gobiernos han tomado medidas en defensa de los 7.000 puestos de trabajo. Esto pese a que se multiplican los reclamos del colectivo obrero que trabaja para Vicentín, me refiero a la lucha de Algodonera Avellaneda, al reclamo de los obreros estibadores del puerto terminal Rosario y al reclamo de los propios aceiteros que denuncian que se está violando la paritaria 2019. Está en juego que Vicentín no termine desguazada como Sancor, que recortó su personal de 5.000 a 1.800 trabajadores. La condición de los capitalistas para comprar la deuda de Sancor
fue recortar condiciones salariales y convencionales en contra de los derechos de los trabajadores. Por todo esto, desde el Partido Obrero planteamos asambleas obreras que discutan un pliego de defensa de sus condiciones salariales y convencionales y un plan de lucha. La crisis no la deben pagar los trabajadores. Llamamos a la población a rodear de solidaridad a los trabajadores de Vicentín y sus luchas porque hace la defensa del corazón productivo de la provincia. Que se abran los libros de todo el Grupo Vicentín. Los trabajadores tienen derecho a conocer de primera mano o a través de sus representantes electos cuál es el estado contable real de la empresa. Estatización sin pago y puesta bajo gestión obrera de todo el Grupo Vicentín, tanto de Vicentín SAIC como de Vicentín Family Group. Las deudas genuinas con los productores deben afrontarlas con su patrimonio personal las familias principales de los 100 accionistas. El único proyecto que existe para expropiar Vicentín es el que presentó en el Congreso de la Nación el Frente de Izquierda con Romina del Pla y Nicolás del Caño. Mientras tanto, el gobierno habló de un proyecto que nunca vio la luz ni se ha presentado. Y planteamos la necesidad de recuperar el complejo agroexportador. Para ello es necesario un congreso de delegados obreros que discute un plan de reconversión industrial en base al no pago de la deuda externa y la nacionalización de la propiedad terrateniente, los puertos privados y el comercio exterior. La lucha por la estatización sin pago de Vicentín forma parte de la pelea que está dando la clase obrera en Argentina y el mundo para que la crisis la paguen los capitalistas. Si te gustó este informe, suscríbete al canal de YouTube de Prensa Obrera y para leer más información, entra a prensaobrera.com.